Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Vamos a iniciar este programa con la reflexión que nos hace el presidente Chávez sobre el mayor poder. Este programa se llama Hablando de Poder y Chávez habla de cuál es el mayor poder que existe sobre la faz de la tierra. Adelante. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular, y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Bueno, ahí oímos a Chávez el poder de la conciencia. La conciencia es el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra, la conciencia colectiva. Este programa vamos a dedicar la primera parte a evaluar de dónde viene el conocimiento, la conciencia, repasar sobre lo que es la idea, lo que es el conocer y lo que es ser consciente, el ser consciente. Porque bueno, el programa anterior generó un debate y eso es lo que se quiere, que se genere un debate, claro. Se generó un debate sano en algunos términos por las redes sociales y otro, bueno, con una intención de tergiversar y manipular lo que aquí se dijo. Pero esa es parte, pues, de la lucha y parte del propio debate. Y por eso es que este programa se declara que su posición epistemológica es la hermenéutica. Y ya vamos a hablar de lo que es la hermenéutica como una de las escuelas que hablan sobre el origen, de dónde se origina el conocimiento, ¿no? Vamos a hablar, es bien importante, ¿no? Porque ya declaramos que este programa, el conocimiento, que trata de generar conocimiento, que nunca a través del círculo de la hermenéutica, bueno, el conocimiento jamás será total, ¿verdad? Cada vez el conocimiento se va moviendo. No hay un conocimiento ni una verdad absoluta, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema y hay que estar claro, vamos a hablar de alguna evolución del ser humano antes de oír a Chávez con el tema de la interpretación. O sea, seguimos con el conocimiento, con Chávez, que era un gran hermenéutico, ¿verdad? Que es el conocimiento a través del lenguaje, es un proceso dialógico a través del análisis del discurso. Porque el lenguaje es muy importante. Todo lo que nosotros vemos, observamos, ¿verdad? Se codifica en nuestra mente en lenguaje. Todos los lenguajes. Yo veo este micrófono y yo digo que es negro, porque eso ya está codificado. A través de mi sentido entra el color y yo indudablemente le doy un nombre, o sea, le doy una significación, le doy una codificación que ya está, que es histórica. Ya vamos a ver de cómo es ese proceso. Pero antes de oír el otro audio, hay que estar claro de la evolución del ser humano. Este es un programa de 1 hora, pero vamos a hablar en términos generales, ¿verdad? Hace 4.500 millones de años hay evidencia científica que se empezó a formar el planeta Tierra. Hace 3.800 millones de años hay evidencia científica
sobre los primeros organismos vivos. Apenas, ¿verdad? Comparado con esa cantidad de años, apenas hace 2,5 millones de años empezó la evolución del género humano. 2,5 millones de años, evolución del género humano. Y en esa evolución ocurrió algo muy importante, que los científicos nos han dado de cómo ocurrió, pero ocurrió una mutación genética en el cual los seres humanos empezaron a imaginarse cosas, lo que se llama, conocido pues por los historiadores como la revolución cognitiva. ¿Y qué se creó de esa revolución cognitiva? Se creó el lenguaje es muy importante, la expresión, el lenguaje. Fíjense que hasta ese entonces los seres humanos, el género humano no se diferenciaba en mucho de un animal del reino animal. Es más, era uno de los animales de los más desposeídos comparado al ser humano con un tigre, por ejemplo, ¿verdad? Para defenderse. No, era uno de los más indefensos, vamos a llamar así, dentro de todo el reino animal. Pero hace 70.000 años ocurrió esa revolución cognitiva y los seres humanos empezaron a imaginarse cosas que jamás habían visto. Somos los únicos animales que nos imaginamos cosas y creamos cosas que jamás hemos visto. Está determinado biológicamente, experimentos, científicamente está determinado que los seres vivos, las manadas de animales, no pueden interrelacionarse más allá de 150 individuos. El número mayor de su relación es 150 individuos porque la relación se basa en la confianza, en el contacto, en verse, en la intimidad. Incluso para los militares que nos escuchan, incluso las unidades militares están concebidas de esa naturaleza. Una compañía jamás es mayor a 150 hombres o mujeres o soldados o soldadas para que, bueno, la interrelación sea a través de los sentidos, ¿verdad? Sea una relación estrecha, ¿verdad? El pelotón, la compañía, ¿verdad? De los hombres. Pero, entonces, fíjense, el lenguaje y eso de imaginarnos cosas que nunca han pasado, ¿verdad? A través de las ideas, llevó a los seres humanos a construir los órdenes imaginados. ¿Cuáles son los órdenes imaginados principales? Las religiones, los sistemas políticos. ¿Y qué logró los seres humanos? ¿Qué lograron? Bueno, la colaboración de miles de millones a través de las ideas. Y con eso, los seres humanos, y sobre todo el Homo sapiens, ¿verdad? Entre el género humano, la especie Homo sapiens domina al mundo. Esto hay que saberlo y ya vamos, antes de entrar en materia de la introducción de la evolución del ser humano, para que ustedes vean la importancia que tiene el conocimiento a través del lenguaje. Y sobre todo, ¿verdad? Hoy en el siglo XXI hay 3 escuelas fundamentales que nos dice de dónde viene el conocimiento según su origen. Eso se llama epistemología, ¿verdad? Y la epistemología, las 3 escuelas fundamentales ahorita, que en el siglo XXI hay 3. El racionalismo, el empirismo y la hermenéutica. Y este programa, de una vez, como cuando uno hace un trabajo de investigación científica, ¿verdad? Para una maestría, para un doctorado, para un postdoctorado, debe fijar su posición epistemológica, ¿verdad? A través, bueno, nosotros declaramos que este programa es hermenéutico, porque se basa en la teoría, también conocida la hermenéutica como la teoría de la interpretación. Pero escuchemos a Chávez, ¿qué nos dice Chávez con respecto a la interpretación? Escuchémoslo. Y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar
nuestros flancos débiles y fortalecerlos para poder entender, pues, el acontecer pleno en el cual estamos. Fíjense que ahí Chávez nos dice tener conciencia para poder interpretar la realidad, para saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Conciencia e interpretación de esa realidad. Vamos a repasar varios conceptos que en el programa anterior nosotros habíamos planteado. Uno es el de la idea. Lo primero que a uno le surge en un momento determinado es una idea de cómo es algo. Entonces, ¿qué es la idea? Según el diccionario de la lengua española, es un plan y disposición que se ordena en la fantasía para la formación de una obra. Es decir, es un algoritmo. Es decir, usted ve algo, y yo ponía el ejemplo en el programa pasado, ve una silla y yo quiero hacer, como yo soy aficionado a la carpintería, quiero hacer esa silla, entonces yo me imagino los pasos que yo tengo que dar, pero eso es en la mente, para hacer esa silla. Luego viene el proceso del conocimiento, que es la investigación. O sea, yo tengo una idea, ahora yo investigo cómo se hace esa silla. Y el diccionario de la lengua española nos dice así, que es el conocimiento. Nos dice, acción y efecto de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces, yo tengo una idea, vamos a llevarlo a la práctica. En el tiempo moderno, que tengo internet, parece ahí que hay personas que usan el internet, pero para puro mentir a través de las redes sociales y no investigan por internet. Usen el internet también para investigar, ¿verdad? Usted se mete ahí, ve videitos en YouTube, se mete en Google, ve ¿cómo se llama? Ve Wikipedia, pero Wikipedia sobre todo. ¿Sabes que Wikipedia también mete mucha mentira ahí? Pero es bien importante ahí porque citan autores, ¿verdad? Entonces, cuando hay notas, yo les recomiendo que busquen esas notas, sobre todo, ¿verdad? A donde se citan autores, expertos en la materia, que han hecho tesis sobre tal y cual materia. Ustedes entran a ese autor y verifican qué dice ese autor, ¿verdad? Para que usted pueda hacer interpretaciones correctas. Entonces, el conocimiento, bueno, es esa investigación que a mí me da la seguridad. O sea, cuando yo investigo, ¿verdad?, de cómo se hace la silla, entonces me va a decir, esta silla la puedes hacer con serrucho y con formón. Yo tengo serrucho y formón. Pero también hay otra técnica que la puedes hacer con una sierra de banco, una sierra eléctrica. Y entonces yo digo, pero yo tengo una sierra eléctrica y tengo una sierra de banco, y tengo un taladro de pedestal. Entonces la voy a hacer por aquí. Y entonces este la hace de esta manera. Hay otro que la hace utilizando esa misma herramienta, la hace de otra manera. Entonces, después que yo estudio y analizo bien esa materia, entonces paso a ser consciente. ¿Qué es ser consciente? Bueno, sentirse seguro porque conoces cómo hacer la silla y vas a hacer esa obra con conocimiento de lo que estás haciendo. Y eso te da seguridad y es sumamente importante. Y eso se llama tener conciencia, ser consciente. Entonces, si usted está construyendo el socialismo y está en las 3R.net, ¿verdad? Nueva época de transición al socialismo, usted tiene que estudiar, ¿verdad? Usted le llega la idea que será nueva época de transición al socialismo. La nueva época está, fíjate, yo me imagino, o sea, pues según mi conocimiento, ya vamos a entrar en lo que es la hermenéutica en sí. Yo me imagino que la nueva es una época. Entonces, ¿qué es una época? Entonces hay una cantidad infinita de definiciones de lo que es una época. Hay quienes le dan un término de 30 años aproximadamente a una generación, o sea que hablan como época la transición de una generación a otra. Pero en realidad, ¿verdad?, pero eso lo digo yo con base a mi preconocimiento, que es distinto al que pueda tener otra persona, ¿verdad? Yo digo entonces, no, una época es un cambio de la mentalidad de una sociedad. Y ese cambio de mentalidad de la sociedad generalmente se da a través de un cambio de lo que una sociedad produce, cómo lo produce y cómo lo intercambia.
¿Por qué? Porque yo soy partidario del materialismo histórico como forma de análisis de la historia, ¿verdad? Ese es un prejuicio que de paso hay que hablar de que generalmente usamos la palabra prejuicio como algo negativo. No, prejuicio no. El prejuicio es mi formación, lo que yo creo que son las cosas o cómo son las cosas de acuerdo a toda mi formación histórica, desde que nací, desde que aprendí a decir mamá, aprendí a decir agua, que quiero agua, hasta ahorita, que va evolucionando. O sea, el conocimiento evoluciona. Si usted ve una película o se lee un libro cuando tiene 15 años y se lo lee cuando tiene 60, seguramente lo va a interpretar totalmente distinto, ¿verdad? Porque usted tiene más experiencia, tiene más conocimiento. Pero bueno, llegamos entonces al siglo XXI y vamos a hablar, bueno, todavía no hemos llegado al siglo XXI, vamos a hablar de Friedrich Nietzsche, que revoluciona el positivismo y revoluciona en general la comunicación y revoluciona la forma de dominación o las formas de guerra, ¿verdad?, del mundo. Cuando llega, dice Nietzsche, ¿verdad?, a finales, en la segunda mitad del siglo XIX, hay un escrito que recomiendo, busquen en internet, llegan y googlean La verdad y la mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche, y leen lo que dice Nietzsche ahí. Nietzsche es famoso porque dijo, ¿verdad?, cuando estaba reinando el positivismo, es decir, el empirismo, aquellos que no quieren, que querían pues imponer leyes invariables, inmutables, o sea, la verdad absoluta, que no existe, ¿verdad? La verdad absoluta como tal también se mueve, porque la verdad es un consenso que en un momento determinado de la historia, en un tiempo, en un espacio geográfico determinado, logra un consenso. Como aquí hubo un consenso, ¿verdad?, en la historia de que todo giraba alrededor de la Tierra. Eso fue una creencia y hubo un consenso mayoritario, ¿verdad? Y después llegó Copérnico y dijo, no, no es así, demostró que no es así, sino que la Tierra es menos que un grano de arena en todo el infinito del universo. Pero Nietzsche dijo, su palabra, no existen hechos sino interpretaciones. Llegó Nietzsche y dijo lo siguiente, que podríamos decir nosotros ahora en el siglo XXI, que un hecho, ¿verdad?, sobre todo los periodistas, y vamos a hablar de lo que es el manejo de la comunicación política o la comunicación en general, a través de las redes sociales, un acontecimiento, un fenómeno, ¿verdad?, un hecho, admite distintas interpretaciones. ¿De qué va a depender esa interpretación? Bueno, de la formación, del conocimiento que tengan las personas, de las experiencias vividas. ¿Y cómo se llama eso? ¿Y a dónde se almacena eso? En la conciencia. La conciencia es histórica, ¿verdad? Desde que tú naces hasta que estás, bueno, es una cantidad de conocimiento que tú tienes. Vas a interpretar, ¿verdad?, ese hecho y lo vas a argumentar, ese hecho. Ahora dice Nietzsche también, y eso es una de las cuestiones en el cual Allen Dulles, después ya vamos a hablar de Allen Dulles y lo que dijo Allen Dulles, cómo se manipula o cómo quieren imponer una mentira como verdad. ¿Se basa en qué? En un comportamiento humano, del cuerpo humano, que incluso está relacionado con funciones biológicas. Llega y dice Nietzsche, ok, un hecho, ¿verdad? No existen hechos sino interpretaciones, es decir, que un hecho puede tener múltiples interpretaciones. Pero llega y dice Nietzsche, estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX, en los años 1870 por ahí. Llega Nietzsche y dice que los seres humanos no somos objetivos en el momento de escoger la interpretación, sino que tendemos a escoger la interpretación que menos nos incomoda, ¿verdad?, que nos hace sentir mejor. Y ese es el hecho que las redes sociales utilizan hoy en día, ¿verdad? Utilizan hoy en día. ¿Qué hacen las redes sociales? Bueno, las redes sociales es un instrumento para hacer, sobre todo poner una mentira, colocarla como realidad. O sea, es para eso.
La gente ingenuamente, mucha gente se mete de buena fe y pone su opinión, pero está comprobado científicamente que el 80% de las redes sociales, de algunas redes sociales, con mucha fuerza, no voy a nombrar a ninguna por acá, están hechas para imponer una mentira como verdad. ¿Para qué? Para manipular, ¿verdad?, el colectivo. Entonces, ¿qué hacen las redes sociales? Las redes sociales lo primero que hacen es que los seguidores, lo primero que hacen es que te aíslan del mundo holístico, ¿verdad? Porque tú sigues generalmente a quien piensa igual que tú, ¿verdad? Y entonces tú crees, te hacen creer que el mundo, que todo mundo piensa igual que tú, ¿verdad? Y no todos pensamos iguales, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma formación y la misma tradición. Y entonces te agrupan, ¿verdad? Te segmentan y te aíslan y te mandan mensajes segmentados para manipularte. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado sobre lo que se maneja en las redes sociales. Y entonces llegamos a ¿qué es el conocimiento? Ahorita actualmente, o sea, el conocimiento en el siglo XXI, antes se diferenciaba totalmente, ¿verdad? Ahí, para el racionalismo, el origen del conocimiento está en la razón. Para el empirismo, el origen del conocimiento está solamente en la experiencia, en lo que se percibe a través de los sentidos. Ya la hermenéutica, que tiene mucho de la fenomenología, pero ya la hermenéutica te habla a ti de que hay 4 elementos que interactúan para tú adquirir conocimiento. ¿Cuáles son esos 4 elementos que interactúan y se relacionan? El sujeto que conoce, es decir, la persona que se dedica a un conocimiento, el sujeto que conoce, el objeto a conocer, la metodología por la cual tú adquieres el conocimiento y el resultado, que no es otra cosa que tú comparas. Ahí viene lo principal de la hermenéutica, que tú comparas todos los datos de lo que tú observaste con tu representación interna previa, con lo que tú suponías que era, ¿verdad? Con tu hipótesis de lo que suponía que era. Entonces, cuando eso se hace, cuando se cumpla esa interrelación entre los 4 elementos, y tú llegas y comparas, ¿verdad? Estás leyendo a través del lenguaje, estás leyendo un texto, por ejemplo, y entonces tú llegas y dices, mira, esto parcialmente echa por tierra lo que yo tenía presupuesto de lo que era tal cosa. Entonces yo llego y me creo una nueva suposición, o sea, una nueva realidad, una representación interna de esa cosa. Y entonces vuelvo y busco otro texto o converso con un experto. Entonces el conocimiento va evolucionando cada vez, no se queda, es estático. Entonces tú tienes presuposiciones, ¿verdad? Y tienes que estar, esa es parte de la hermenéutica. Yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Cuando yo sé que yo tengo unos prejuicios, esos prejuicios, ¿verdad? Al ponerse en contacto en un proceso dialógico, ¿verdad? Bien sea a través de una película, bien sea con que yo converse con otra persona, yo tengo que estar dispuesto a modificar, a adecuarme, ¿verdad? De acuerdo al conocimiento, cosas que pongo en duda. Ahí entra incluso Sócrates con la duda metódica o la duda razonada. O sea, tú tienes que poner incluso en duda tu propio conocimiento, porque es la forma de avanzar. Y esa es la forma del método científico, por cierto. Tú cuando te creas hipótesis, ¿verdad? O bien sea, o pregunta e investigación, es por una inconformidad que tú mismo sientes de que al conocimiento le falta algo, o lo estás negando totalmente de lo que existe porque tienes una nueva teoría. Eso se desarrolla. Ahora, cuando esos prejuicios tú no estás dispuesto a cambiarlos, ¿verdad?
se convierten en dogmas dañinos, o sea, dogmas. Y un revolucionario, ¿verdad? Y todos saben mi posición, yo no niego mi posición, yo soy un chavista revolucionario. Y todo revolucionario no puede ser dogmático, porque el propio hecho de revolucionar quiere decir que tú estás rompiendo dogmas, estás rompiendo paradigmas, estás creando cosas nuevas. Cuando el presidente Nicolás Maduro habla de las 3R.net, se está hablando, imagínate, tú estás hablando de resistir toda la embestida del imperialismo, y sobre todo, ¿sabe cuál es la primera guerra que el imperio nos ha aplicado? Es la guerra por el dominio mental. Lo dice Allen Dulles, la usurpación del imaginario colectivo. Es decir, la usurpación de la conciencia, para que nosotros seamos una sociedad que actúa y obedece y sirve a los intereses de los Estados Unidos. Y así fuimos incluso creados. Hay una teoría, que es la teoría de la élite del poder. Hay una teoría completa cuyos mayores exponentes son Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, que es aquella que nos dice que las masas, por ser incultas, tienen la necesidad biológica de que una élite o de que un estatus o una clase superior los gobierne, que es la élite del poder. Y dentro de las 3 acciones por las cuales la élite del poder circula en el poder, Vilfredo Pareto dice que la primera es la cooptación. ¿La cooptación a través de qué? La cooptación a través de los sistemas educativos y de los medios de comunicación, en los cuales se crean asesores, constructores de opinión, al servicio de la élite del poder. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, que ya vamos a caer en la materia de lo que fue tergiversada, ¿verdad? Que fue mi posición acerca de lo que es la teoría de la separación de poderes, que es una teoría de 1789 de la Revolución Francesa, que le pertenece a Montesquieu. Pero bueno, eso no puede ser interpretado 300 años, 3 siglos después de la misma manera, porque estamos en otro momento, ¿verdad? El conocimiento ha evolucionado, el conocimiento no es estático, ¿no? Entonces, es difícil explicar, pues, posiciones filosóficas, en este caso epistemológicas, en media hora, que tenemos ya hablando de este tema, porque es bien importante, porque es lo que hacen las redes sociales, ¿verdad? Ya lo hablamos, que viene en teoría de hace 2 siglos, pero aplicadas hoy en día con técnicas de comunicación distintas, diferentes. Técnicas de comunicación, bueno, han avanzado. Lo primero que podemos dividir, lo hace Ignacio Ramonet, puede ser una forma de incluso dividir tiempos históricos, ¿verdad? El tiempo del lenguaje, de la revolución cognitiva, que se creó el lenguaje. Después hubo el tiempo de la imprenta, que fue una forma de masificar las ideas, de que llegaran a todos lados y de generar un debate. Después vino el tiempo de la televisión, que fue un instrumento muy poderoso. Y ahorita estamos en un tiempo histórico de las redes sociales, que dominan esa forma de captar. ¿Qué es lo que buscan esas redes sociales? Son manejadas intencionalmente. Ese es otro importante de los conceptos de Nietzsche, que decía, Facul decía, cuando le preguntaban a Facul, ¿qué es la verdad? Él dijo, una conquista del poder. Resumía como... Ahora, esa conquista del poder tiene 2 direcciones. El poder de la argumentación lógica, porque en realidad algo o una teoría en un momento determinado es verdad cuando logra consenso mayoritario. Entonces, ¿qué es lo que buscan en este caso las redes sociales? Bueno, lograr consensos mayoritarios a través de las ideas que quieren imponer muchas veces, incluso sabiendo que son mentiras. Ahí donde está la cuestión del interés también, es sumamente importante. Le preguntaban a Nietzsche que qué era la objetividad entonces, y Nietzsche decía, bueno, que la objetividad son consensos en un tiempo y un espacio determinado que se hacen a través de consensos previamente hechos.
Es decir, cuando dice, argumentame con valores de juicio. Son, ¿verdad?, teorías que tienen un consenso o tuvieron un consenso en determinado. Y todo eso lo que estamos hablando para que veamos la teoría de la separación de poderes. ¿Y qué piensa la gente de esa teoría de la separación de poderes? Para mí eso no existe. Por ejemplo, a mí me dicen cuando... aquí está nuestra amiga joven. A nosotros cuando estábamos, que está más cerca de la primaria que yo. En primaria nosotros nos decían, ¿cómo se divide el cuerpo humano? Simple, cabeza, tronco y extremidades. Entonces, eso está separado. Es posible separarlo. Es posible separar para el objetivo programado. Porque ¿qué es un sistema? Un sistema, que es una teoría desarrollada en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo programado. Entonces vamos a ver un vehículo. ¿Cuál es el objetivo programado? Que el vehículo se desplace. Ahora, es posible que ese vehículo, que ese objetivo programado de desplazarse de un vehículo a gasolina pueda desplazarse separando el tanque y la bomba de gasolina. Tú puedes decir, el tanque está separado del motor. No está separado del motor, ¿verdad? El tanque se conecta al motor a través de una manguera y le bombea la gasolina para que haga la combustión. Si no, no se cumple. Cuando se daña la bomba de la gasolina, muy común en estos tiempos y en tiempos pasados, unos años atrás, se daña la bomba de la gasolina. ¿Se cumple el objetivo programado de que el carro se traslade? No, porque no le puede bombear la gasolina al motor donde se hace la combustión. Entonces, hay teorías ya antiguas que nos hablan de que la separación de poderes en realidad no existe. Lo que existe es una distribución de funciones. Pero escuchemos, ¿verdad?, que estamos... lo que pasa es que este tema es apasionante porque tiene mucha actualidad, aunque los teóricos de ellos, para mí, el padre de toda la teoría, incluso que utilizan las redes actualmente, viene de esos conceptos de Nietzsche, ¿verdad? Es bien interesante que el que quiera profundizar en esta materia, como les dije ya, lea, ¿verdad?, algunos textos de Nietzsche, entre ellos La verdad y la mentira de sentido extramoral. Fue escrito por Nietzsche en 1873. Pero que se aplica totalmente. Antes de oír el audio, yo quiero leer un fragmento de Allen Dulles, ¿verdad?, de su libro El arte de la inteligencia, que lo escribió. Allen Dulles fue el fundador de la CIA en 1953 y fue su presidente durante 8 años. Pero era una persona de gran poder, ya que en esa misma época su hermano era el secretario de Estado, imagínate, secretario de Estado y director de la CIA. Y él escribió un libro en 1963 llamado El arte de la inteligencia. Vayan ustedes, buscan la fuente original, se googlean Allen Dulles, El arte de la inteligencia, y lean ustedes ese. Allen Dulles escribió ahí cómo eran las nuevas estrategias de dominación del imperio, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, de cómo iban a destruir a la Unión Soviética, ¿no? Que se cumplió. La disolvieron. Y la disolvieron con esta estrategia, que es ideada en los años 50, la segunda mitad del siglo, pero que está totalmente vigente. Lo que ha cambiado es los instrumentos, las técnicas por el cual se busca ese dominio, esa hegemonía de la idea. Vamos a llamarlo así, de esta manera. Esa hegemonía de la idea. Y leo a Allen Dulles. Cito El arte de la inteligencia de Allen Dulles. Leo textualmente. Sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus valores sin que sea percibido por otros falsos y le obligaremos a creer en ellos. Conseguiremos nuestros aliados en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo de la tierra.
la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. El ataque va a la conciencia, lo que llama Allen Dulles la usurpación del imaginario colectivo. Sigo leyendo textualmente a Allen Dulles. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas. Le quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación, a los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. La literatura, el cine, el teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos a todos, por todos los medios, a los denominados artistas que comenzarán a sembrar, a inculcar en la conciencia humana el culto al sexo, de la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del Estado, escuchen esto, en la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principio. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas y se mostrarán innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo, la drogadicción, el medio irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y ante todo el odio al pueblo ruso, todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Pura filosofía del terror, ¿no? Del imperio. Sigue Allen Dulles. Solo unos pocos, fíjense esto, reflexionemos sobre esto. Dice Allen Dulles, solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarle, desacreditarle y señalarle como desecho de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolo. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Fin de la cita, Allen Dulles. Bueno, eso está en vigencia. Y eso ahorita la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, lo hace a través de las redes sociales. Entonces hay que estar consciente de que ese es un instrumento también. Usted puede mandar libremente su opinión, pero el 80% de lo que ahí se escribe está dirigido a las estrategias de Allen Dulles. Ahora vamos a escuchar lo que originó el debate en el programa anterior, que son unas palabras del presidente Nicolás Maduro que las dio en la apertura, en enero del 2021, en la apertura del año judicial. Ahí el presidente Maduro se hace unas preguntas de investigación, ¿verdad? Hace unas preguntas hermenéuticas que nosotros debemos interpretar, y yo le di una respuesta en el programa pasado que fueron tergiversadas intencionalmente por aquellos que usan las redes sociales para imponer sus ideas y sus dogmas, pero no se han dado cuenta que el pueblo venezolano ha resistido y seguirá resistiendo, ¿verdad?, a la mentira impuesta por las grandes corporaciones mediáticas. Y ese es el gran poder de esta revolución. Por eso es que cada día nosotros tenemos que alimentar más y más nuestra conciencia. Es fundamental. ¿A través de qué? Del conocimiento. No podemos creer todo lo que nos dicen a través de las redes sociales y todo lo que nos dicen las corporaciones mediáticas. Pongámoslos en duda y ejerzamos entre nuestra función intelectual como seres humanos de investigar y buscar permanentemente la verdad. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Señores jueces,
que me ven y me escuchan, queridos jueces, señoras juezas que me ven y me escuchan, altísimos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, en ustedes descansa si en Venezuela hay poder de justicia o no lo hay. Si en Venezuela caminamos hacia la construcción del Estado de Derecho, de justicia, ¿y a qué paso caminamos? Siempre es una pregunta que nos hacemos. Siempre nos preguntamos. Siempre me pregunto. Y siempre trato de expresar lo que el ciudadano de a pie, el que está en la calle, se pregunta. ¿Hay justicia en Venezuela? ¿Hay justicia para el pobre, para el humilde, para el campesino, para el trabajador, para el comunero? ¿Hay justicia para la mujer, para la familia? ¿Cuánta justicia hay? El Poder Judicial garantiza el pleno goce de los derechos de Venezuela. El Poder Judicial está encaminado e imparte justicia para todos y para todas. Siempre tiene que ser una pregunta que nos hagamos. Nadie puede dormirse en los laureles, dice, y creer que ya la tarea histórica de Bolívar, escrita y reflejada en esta Constitución, está hecha, está dicha, está completada. Quien así lo crea, sencillamente estaría entrando en una posición conservadora y le estaré haciendo un flaco servicio a las tareas revolucionarias de construcción de una justicia verdaderamente efectiva y popular que necesita el pueblo de Venezuela. Fíjense, en ese audio del presidente Nicolás Maduro, al final, él dice, él hace unas preguntas de investigación que las deja en el aire. ¿Para qué las deja en el aire? Para que a través de un proceso hermenéutico nosotros le demos respuesta. Por eso es que es importante trabajar. ¿Qué es el proceso hermenéutico? Yo tengo un presupuesto sobre si hay justicia para todos en Venezuela. Yo tengo un presupuesto, ahora debo investigar, ¿verdad? Para tener entonces un conocimiento ya mayor, construido, aplicando el método científico, ¿verdad? O cualquier método sobre el conocimiento, y después, bueno, llego a una conclusión parcial. Nunca habrá una conclusión total. Tú no puedes llegar y se concluye. No, eso no es ninguna conclusión, es parcial tu conclusión, porque siempre el conocimiento se va moviendo. Usted mismo lee otras teorías, lee otros actores, lee otros clásicos del derecho, en este caso, y se va a dar cuenta, a lo mejor, de que, bueno, de que existen otras teorías que plantean otra visión de lo que usted tiene, de su hipótesis, y entonces tú dices, yo comparto de esa nueva visión en la cual me puse en contacto a través de un proceso dialógico hermenéutico, yo comparto tales y tales cosas, pero tales y tales no. Pero ya entonces mi hipótesis cambia, y eso es un ciclo continuo. Entonces ahí, en ese sentido, el presidente se pregunta, ¿hay justicia en Venezuela en los términos que establece la Constitución? Él concluye diciendo que el que crea que lo que está plasmado en nuestras ideas, es decir, que está aquí en la Constitución, sobre cómo debe ser la justicia en Venezuela, el que crea que todo lo que está aquí ya está realizado, bueno, está equivocado y está teniendo una posición conservadora, ¿verdad? Y yo les voy a hablar algo que es sumamente importante en nuestra
en nuestro sistema político, que es la democracia participativa y protagónica. Solamente para no alargarnos, porque ya vamos por los 50 minutos del programa, el artículo 255 de la Constitución dice lo siguiente. En uno de sus fragmentos, el artículo 255, dice: la ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designaciones de los juezas o jueces. Escúchese bien, que el pueblo participa en el proceso de selección y designación de los jueces o jueces. Eso se ha cumplido. El pueblo participa en la designación de los jueces, del juez del circuito judicial tal, del estado tal. No, entonces bueno, no está, hay que hacerlo, hay que acercarse a la idea. Este es nuestro sistema conceptual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nosotros tenemos entonces que materializar. Cuando el presidente dice renacer, es renacer estos postulados que están aquí en la Constitución, primordialmente, y en otros textos del Plan de la Patria, pero primordialmente, sobre todo, lo de la Constitución. Y cuando dice revolucionar, es que hay que revolucionar, cambiar todo, empezando por la concepción de nuestra idea, es decir, de nuestras suposiciones, es decir, de nuestras hipótesis, a través del conocimiento, cómo nosotros vamos a revolucionar, incluso nosotros mismos, nuestro pensamiento y nuestras ideas, para poder materializar lo que está aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Ahora, yo dije en el programa anterior que en realidad en Venezuela no existe separación de poderes. Es más, en realidad en el mundo no existe la separación de poderes en lo que se refiere a los estados-naciones. No existe la separación de poderes. En realidad lo que existe es una distribución de funciones entre los poderes, y que según la teoría constitucional esas tres funciones esas funciones son fundamentalmente tres. La función de quien toma la decisión política, quién ejecuta la decisión política y quién controla que esa ejecución sea de acuerdo a la decisión que se tomó. Son las tres grandes distribuciones. Pero entonces fíjense, esa es una idea y parte, ese es mi prejuicio sobre la separación de poderes, ¿no? Yo tengo esa idea a través de la tradición. La hermenéutica habla de la tradición. O sea, yo estoy aquí en el presente, estoy en el estudio de Chapellín, de Radio Nacional de Venezuela, por un devenir histórico, por una tradición histórica. Si yo no hubiese conocido a Chávez, ¿verdad?, en 1980, seguramente no estaría aquí sentado. Entonces, yo soy producto, yo soy un ser histórico, ¿verdad? Y mi conocimiento es histórico, mi formación de mi conciencia es histórica, obedece a una tradición, cosas del pasado que las traigo y las confronto en el presente. Entonces, pero resulta ser que cuando yo voy al estudio, existe un clásico del derecho en el mundo, Carl Lowenstein, conocido o reconocido como uno de los padres del constitucionalismo moderno, ¿verdad? Y escribió un clásico del derecho que muchos abogados no lo han leído, por cierto. Pero yo no soy abogado, pero sí me gusta leer, sí me gusta investigar. Tengo 2 maestrías, un doctorado, 2 postdoctorados, es decir, que he aplicado el método científico. No le estoy hablando aquí por decir, sino que lo he aplicado porque en cada trabajo de investigación, para obtener un grado académico, yo tengo que fijar mi posición epistemológica y tengo que desarrollar un método científico para aportar algo nuevo al conocimiento que existe. Entonces, escribió un libro, ¿verdad?, Carl Lowenstein, que se llama Teoría de la Constitución, que es un clásico del derecho. ¿Qué dice? Ya no es Francisco Ameliá, ¿verdad? ¿Qué dice Carl Lowenstein? ¿Qué dice? Dice lo siguiente sobre el dogma.
y sobre la separación de poderes. Vamos a leerlo textualmente. Ajá, mira, vamos aquí, como buen historiador, la fuente es muy importante. Carl Lowenstein, Teoría de la Constitución. Primera edición en marzo de 1965. Páginas 54 y 55 del libro. Búsquenlo. Dice entonces Carl, cito, el dogma de la separación de poderes encontró su formulación clásica en el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre en agosto de 1789. Es decir, que pertenece al siglo XVIII, ¿verdad? Exacto, pertenece a finales del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI, 18, 19, 20, 21. Han pasado 3 siglos. Es lo primero, porque hay otra teoría, Martin Heidegger, que viene, o sea, que hace ese paso desde Nietzsche a la segunda mitad del siglo XIX a Gadamer a mitad del siglo XX, pasa por Heidegger. Heidegger hablaba del Dasein. El Dasein es que el ser humano no se puede interpretar sino en su tiempo y en su espacio, es decir, en sus circunstancias. Ese era un tiempo. En 1789 se estaba rompiendo con el absolutismo monárquico, ¿verdad? Eso de que los reyes eran mandados por Dios para llevar a cabo pues los designios o lo que Dios pensaba. Entonces sigue diciendo Lowenstein, dice, la más joven colección, cito textualmente, la más joven colección de constituciones después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene firme en dicho principio sin tener en cuenta su superación y alejamiento de la realidad en el siglo XX. Que está diciendo aquí este gran clásico del derecho, bueno, que eso no es aplicable en el siglo XX. Y sigue diciendo, dogmas arraigados no pueden ser fácilmente descartados. Aquí hablamos de la hermenéutica, que la hermenéutica está contra los dogmas, ¿verdad? Porque el conocimiento nunca está acabado, por lo tanto, los dogmas, debemos romper con los dogmas. Y llega y termina diciendo Carl lo siguiente: lo que corrientemente, aunque erróneamente, se suele designar como la separación de poderes estatales es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. Es decir, lo que existe es una distribución de funciones. Entonces, bueno, ya no solamente lo dice Francisco Meliá, que de paso, si usted se va a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, usted no va a conseguir aquí en ningún lado la frase de separación de poderes. Aquí habla el artículo 136, habla de una distribución de los del poder nacional. Porque el título, hay que ir ahí, el título cuarto habla del poder público, uno solo, está diciendo el poder público, ¿no? Y el poder público, y habla de las ramas del poder público, está diciendo que entonces, que esas ramas del poder público son un sistema que debe interactuar entre sí. Y habla, el artículo 136, habla de división de los poderes, pero después te recalca el artículo 136, que te dice textualmente así porque me lo sé de memoria, dice, las distintas ramas del poder público tienen sus funciones propias, pero colaboran entre sí para la materialización de los fines del Estado. Es decir, todos los poderes tienen que articularse, pero más aún todavía tienen que articularse para cumplir y materializar los fines del Estado. Ningún poder puede estar por encima de los fines del Estado porque sería estar contra la Constitución, es decir, estaría en contra del sistema conceptual que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero más aún el constituyente, de la cual, porque la experiencia vale cuando uno está hablando de conocimiento,
El constituyente de 1999, del cual yo soy firmante de esta constitución y aporté sobre todo en materia de lo que tiene que ver con la seguridad de la nación, con la defensa de la nación, en ese tema, pero estaba muy pendiente de todos los temas, ¿verdad? Porque podemos decir incluso que la redacción del artículo 136 de la Constitución de la República de Venezuela obedece a la teoría del constitucionalismo moderno que plantea Karl Lowenstein. Es así. Entonces, bueno, ya finalizando, quedan 3 minutos para finalizar el programa. La reflexión de este programa es que yo me atrevo a decir que la posición epistemológica que transmitió Chávez, y muchos, no solamente Chávez, sino se acogió Chávez a la que es mayoritariamente acogida en el mundo, es la hermenéutica. Incluso hay consenso, ¿verdad?, en la comunidad científica de que un informe científico no narra ni no establece verdades absolutas. Lo que narra es la experiencia de un observador, que observado por otro, ese otro observador puede determinar variables que no incluyó el primer investigador y llegar a conclusiones diferentes o variar el conocimiento. Ese es la hermenéutica y ese es el llamado de todo. Un revolucionario tiene que ser hermenéutico. Un revolucionario no tiene que ser, no puede ser dogmático, Entonces, y ese debería ser el concepto. Entonces, el mensaje final, ya faltando 1 minuto para terminar este programa, el mensaje final es que nosotros tenemos que investigar. No podemos creer todo lo que nos digan las redes sociales y las corporaciones mundiales de la comunicación, que tienen una intencionalidad tienen la intención hegemónica de imponerte una idea y muchas veces hacer que una mentira tú la creas como una realidad. Y repetimos que esa ha sido la gran defensa del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano, y con esto terminamos el programa, seguirá resistiendo ante la pretensión de imposición de mentiras por las grandes corporaciones mediáticas. Y así nos vemos en el próximo programa, el próximo jueves. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.